Señoras y señores, gentiles amigas y amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, un cordial saludo. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Facetas. Así estamos con todos y cada uno de ustedes de manera periódica. Facetas es un programa al viejo estilo de la radio que tiene su origen de transmisión aquí en Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Es una transmisión para todo el mundo. Muchas gracias a ustedes por seguirnos de manera periódica y también a ustedes que, estando suscritos, también reciben de manera periódica todos y cada uno de los programas de Facetas, reitero, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Estamos a muy pocas horas de concluir el primer mes de esta gestión 2025. Y de verdad que uno queda sorprendido, y no creo ser el único o la única persona en este momento en darse cuenta de aquello, de que el tiempo está pasando vertiginosamente. Y este mes de enero ya ha sido un mes lleno de muchas sorpresas. En el panorama nacional, ustedes saben que todo está prácticamente ya encaminado, nos guste o no nos guste, a la carrera electoral, aunque todavía hay algunos aspectos que faltan definirse, como por ejemplo candidaturas, pero al margen de todo aquello, aún no se ha emitido la convocatoria de elecciones. Todo lo que se puede hablar de elecciones en este momento es simplemente palabra y palabra, porque, reitero, cuando se proceda a emitir la convocatoria a elecciones y cuando el Tribunal Nacional Electoral de Bolivia dé su informe final respecto de cuántas candidaturas van a terciar en estas elecciones y quiénes son sus candidatos, creo que desde ese momento los políticos y el resto de los ciudadanos bolivianos tendremos que tomar en serio la futura contienda electoral del próximo mes de agosto. ¿Por qué se dice que esa contienda electoral debe o tiene que significar un cambio radical en la estructura política y económica, sobre todo de Bolivia? Pero ahí, sin ánimo de entrar a analizar el fondo, porque acabo de decir que todavía no es tan prudente decir qué partidos o qué tendencias o qué siglas participarán, pero creo que todavía hay aspectos que tienen previamente que definirse. Esto de los candidatos, esto de las agrupaciones, esto de que si la oposición se une o no se une, pero el problema mayor que nosotros lo vemos es el padrón electoral. Porque el padrón electoral, estando limpio, estando certero, de verdad sobre todo, y de transparencia, puede dar tranquilidad al pueblo boliviano elector de saber que su voto de verdad será válido el próximo mes de agosto y que ese voto no será considerado solamente como tal, sino que ese voto puede ayudar a cambiarlo. Pero ese es otro tema que nosotros vamos a estar analizando en otro programa. Ustedes ya saben la hermenéutica de este programa de Facetas. Tenemos la costumbre, reitero al viejo estilo de la radio, de dar lectura a artículos de prensa de carácter nacional e internacional sobre tópicos que interesan a la ciudadanía boliviana y que también, desde algún punto de vista, puede interesar a quienes nos ven fuera de las fronteras, porque Facetas se ve en todo el mundo. Por esas razones, quiero comenzar el programa dando lectura a una información que ya de por sí tiene que preocuparnos, pero no alarmarnos, porque el objetivo de este programa no es alarmar a nadie. El objetivo de este programa es de que quienes nos ven tengan un claro conocimiento de lo que está de verdad sucediendo en nuestra amada Bolivia, sobre todo en materia económica, en materia de finanzas, en materia monetaria, diría yo. Y esta información, que ha sido publicada por el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz, tiene la fecha de hoy, 30 de enero del año 2025, y de verdad es una información que tiene que preocupar. Pero previamente voy a dar la lectura que corresponde.
denuncian la llegada de contenedores con billetes y monedas para el Banco Central de Bolivia. La diputada María José Salazar denunció que en cuestión de días se prevé el arribo de contenedores llenos de billetes de diferentes cortes y monedas de bolivianos 1, directo para el Banco Central de Bolivia. La procedencia de estos contenedores todavía se desconoce, pero adelantó que se pedirá el respectivo informe. Seguimos con esta información. De acuerdo con la versión de Salazar, necesitamos, dijo, esta cantidad porque no hay moneda nacional suficiente. El Banco Central de Bolivia debía pagar deudas el año pasado. Agregó que aún no se encuentran o no encuentran mejor el contrato que data del 2023, que es el que autoriza la compra de estos billetes, pero aún no sabemos si en estas cantidades son las correctas. La diputada asume que estos billetes fueron impresos en Francia, pero adelantó que se corroborará a través de una solicitud de informe. Por el momento solo se sabe es que salieron del puerto de Helsinki en Finlandia. Hasta ahí, una información bastante corta. Pero ¿por qué tendría que comenzar a preocuparnos? La producción de materias primas, la producción de servicios en nuestro país y en este caso la producción de hidrocarburos, como por ejemplo era el gas, y los minerales por otra parte, pero sobre todo el gas, son, o mejor, eran una fuente maravillosa de ingresos económicos. Una ley de hidrocarburos que ya estuvo vigente antes que ingrese al poder el movimiento al socialismo y unos buenos ingresos a las arcas fiscales de Bolivia fueron los puntos políticamente estratégicos con los que el movimiento al socialismo llegó al poder en elecciones. Y estoy hablando a partir del 2006-2007, a partir de la primera presidencia del ahora cuestionado Evo Morales Ayala. La aplicación del modelo social comunitario productivo ha sido gracias no a que ese modelo es, como su nombre dice, productivo, sino ha sido un modelo totalmente estatista que coincidió o aprovechó del momento que Bolivia tenía cuantiosos y valiosos ingresos económicos en dólares americanos, cabalmente por la venta de gas a muchos países, por la exportación de gas sobre todo. Pero eso al mismo tiempo dio lugar a que la productividad y sobre todo el déficit fiscal en los primeros años no era muy alto, aunque es en evidencia de que el movimiento al socialismo, después de que tomó el poder, lo primero que hizo no solo fue destruir la institucionalidad, sino copar, como era lógico, los diferentes ministerios, las entidades públicas del Estado, e inclusive comenzó, disculpen el término, a inventarse cargos, a crear cargos, todo para satisfacer la angustia de poder económico que tenían y aún lo tienen los militantes del movimiento al socialismo. Pero desde aquel año ha ido pasando el tiempo y ya en el 2014 muchos analistas y entendidos en materia económico-financiera advirtieron que el país a futuro podía ingresar a una crisis económica y de repente a una inflación. No se equivocaron, porque ahora que estamos en el 2025, es decir, 11 años más tarde desde aquellas prevenciones, y vale el término, nos encontramos en un serio problema. Y no solamente porque aún está vigente el modelo social comunitario productivo, un modelo totalmente estatista, y por si fuera poco, refrendado y reiterado por el actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, en el sentido que no se va a cambiar ese modelo, que más bien necesita sugerencias, necesita mejoras, y hasta un diputado del ala evista se animó a decir hace algunos días que el actual modelo económico que tiene Bolivia es admirado. No sé cuál será en su país, pero dice que son admirados por muchos países y que inclusive
se está pidiendo nuevamente un asesoramiento para que esos países puedan adoptar. Yo la verdad no entiendo cuáles serán esos países, no creo que sea Venezuela, Nicaragua, Cuba, porque esos países ya de por sí están destrozados, pero reitero, no sé cuáles serán esos países, porque todos los países que yo tengo entendido, aún Colombia, comienza a tener serios problemas económicos, no ha adoptado ningún tipo de modelo económico basado en el estatismo. Pero en fin, ahora nos encontramos en un serio problema económico, tenemos un alto déficit fiscal, no hay producción, hay exageración en la creación de empresas públicas y la poca plata que teníamos en las reservas de oro del Banco Central de Bolivia también prácticamente es como si se les hubiera dilapidado. Se han puesto a la venta bonos soberanos, pero hay severas contradicciones respecto de la validez y sobre todo del efecto monetario que pueda tener en Bolivia, porque por si fuera poco, hay algunas instituciones de carácter internacional sólidas, por supuesto, que merecen república, que han dicho que Bolivia ha perdido la credibilidad económica frente a organismos internacionales. Entonces, con todo eso, y además, perdón, sumado a los problemas, no logísticos, sino a los tremendos problemas de fondo económicos, porque no existen los dólares suficientes así líquidos para pagar a proveedores, Bolivia continúa y continuará teniendo serios problemas respecto de la provisión de carburantes, ya sea diésel o gasolina. Esa es la realidad. Si fuera lo contrario, normalmente tendríamos, por ejemplo, dólares, aunque el tipo de cambio, como todos sabemos, hasta hace un año, 2 años estuvo prácticamente estacionario, como ahora no funciona ahí el bolsillo del Banco Central de Bolivia y debería volver a funcionar. Los dólares escasean porque no hay ingresos a las arcas fiscales de Bolivia. Los dólares faltan en Bolivia porque hay un gran funcionamiento de empresas públicas, digo gran funcionamiento, solamente por tamaño, por la masa, pero mínimamente se recogen los réditos económicos de esas empresas públicas. Y entonces la falta de dólares se hace más patente. En 1983 y 1984, Bolivia también atravesaba no diré similar, pero un problema económico, la hiperinflación, cabalmente y producto de un mal manejo del aparato económico de Bolivia, con la unidad democrática y popular. Y se llegó a la inflación, se llegó a la emisión de cheques de gerencia, la famosa maquinita de imprimir billetes, lo que aconteció hace algunos años en la República Argentina. Hoy no tengo la certeza de que se va a volver a hacer lo mismo, espero que no. Pero la información que acabo de dar lectura da la impresión o parecería que apunta a aquello. Porque me pregunto, ¿para qué en este momento Bolivia necesita emisión inorgánica sin respaldo económico financiero de billetes en diferentes cortes, inclusive en monedas de un boliviano? Se dice, ¿para qué necesita? Hace algunos meses también ya se había hablado de este problema y se decía de que el gobierno estaba llevando adelante esta compra, esta impresión en el extranjero, desde luego, nuevos billetes y nuevas series, porque los actuales billetes que estaban en circulación en el territorio boliviano ya se encontraban en pésimas condiciones. Bueno, eso puede ser evidente hasta cierto punto, porque es lógico suponer que con el uso constante, con la circulación constante, mejor, de los billetes en las manos de los ciudadanos, se hagan y en muchos casos se inutilicen, eso es lógico. Pero lo que no es lógico es que nos quieran hacer creer o quieran que nosotros entendamos lo que ellos quieren, que estas grandes cantidades de billetes que he dado lectura en esa nota periodística sean cabalmente para esos fines, es decir, para hacer ese cambio. Tenemos dudas y también hay temores, porque si se va a proceder a la emisión inorgánica
de moneda, de billetes, de papel moneda, lo único que vamos a lograr es una inflación. Y donde la moneda boliviana, como ya todos se han dado cuenta, va a seguir perdiendo su valor adquisitivo. Y lo único que se va a lograr es que el dólar suba a las nubes en cuanto a su precio. No quiero más discutir, no quiero más referirme a este problema porque al final es un problema que debe tener explicaciones técnicas. Explicaciones técnicas simplemente, porque otro tipo de explicaciones no pueden mezclarse, relacionarse con temas económicos. Habría que despolitizar la economía en Bolivia, porque el gobierno lamentablemente maneja, ve y habla los hilos de la economía desde un punto de vista totalmente político. Y hablar de economía desde un punto o con tinte político no solamente que va a confundir a la gente, sino se le va a mentir a la gente y al final los resultados no siempre serán los mejores. Así que ustedes ahora, señoras y señores, tienen la palabra con referencia a ese problema, a esa preocupación. Estamos presentando facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Gracias a ustedes que están con nosotros de manera periódica. Otro problema que también necesita un análisis serio, otro problema que de verdad nos tiene que preocupar, y debe preocuparnos de verdad, porque tiene muchos efectos, no solo son los incidentes que se han presentado en la última temporada en Boliviana de Aviación, no solo debe preocuparnos eso, sino lo que debe preocuparnos a todos, y ahora que se aproximan las elecciones, porque un nuevo gobierno, que por supuesto no tendría que ser del movimiento al socialismo, tiene que encarar este aspecto del funcionamiento de las líneas aéreas en Bolivia o su operabilidad desde otro punto de vista. En pocas palabras, tiene que determinarse o llegarse a los cielos abiertos de y hacia Bolivia. Porque en este momento, señoras y señores, lamentablemente, les guste o no les guste a muchos, o el propio gobierno acepte o no acepte, en Bolivia existe monopolio del transporte aéreo. Y los monopolios están prohibidos por ley. Los monopolios en cualquier ámbito de la actividad humana, en cualquier servicio, están prohibidos. La gran mayoría de los países en Latinoamérica, y por qué no decirlo en el mundo, no aceptan el monopolio en el transporte aéreo. ¿Y por qué en Bolivia, entre comillas, se implementó el transporte, mejor, el monopolio en el servicio de transporte aéreo? Y esto cabalmente viene desde la asunción al poder de Evo Morales Ayma, la famosa creación de empresas públicas, Boliviana de Aviación, como queriendo copiar de lo que fue o es Cubana de Aviación. Antes teníamos el Yo de Aero Boliviano, desde 1925, en el pasado siglo XX. Tuvimos Aerosur y otras líneas de menor envergadura, pero que al final servían a Bolivia. Aerosur, gobierno de turno, comenzó a hacerle problemas, por lo menos en una parte no era verdad, con el tema relacionado a los impuestos. Lo mismo se hizo con el Yo de Aero Boliviano. Si bien hoy existe Cojet, pero es una empresa muy pequeña, Amazonas se fue, no existe más. Y no tenemos nosotros la libertad económica, los ciudadanos bolivianos, y eso es grave, la libertad económica de escoger y decir, hoy viajo en la línea aérea X, en la línea aérea Y. Hoy se le han puesto una serie de pretextos. Cuando ocurren estos incidentes como los que hemos tenido en esta semana, felizmente que no llegó a mayores, cuando un Boeing estaba despegando del aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba en un vuelo hasta la ciudad de Santa Cruz. En el momento del carreteo hubo una explosión, se dice, en uno de los motores. Y aquí sí
Lo que hay que celebrar y admirar es la pericia de los pilotos o del piloto, que prácticamente evitó de que la nave despegue, si no, otro hubiese sido fatal. Pero ¿qué están esperando los del gobierno? ¿Qué se está esperando cuando se dice que tiene que haber auditorías, que el informe final se lo va a extender recién en 30 días, etcétera, etcétera? ¿Qué se está esperando? ¿Que ocurra una desgracia? ¿Que ocurra un accidente serio? Parece que no. Y por si fuera poco, el ministro de Obras Públicas, el señor Montaño, lo ha dicho, que es seguro volar en Boliviana de Aviación. Por favor, no le mintamos al país. Pisemos el suelo, veamos la realidad. El monopolio en el transporte aéreo en Bolivia le está haciendo daño no solamente al pasajero, que es a quien se debe, sino le está haciendo daño a la economía, porque sabemos muy bien que Boliviana de Aviación tiene déficit. Sabemos muy bien que también parte de ese déficit económico es con relación a no pago a proveedores. Y otro aspecto sería el tema del alquiler de los aviones, que no me animo a hablar porque no conozco, pero en lo que sí sé, en la prensa nacional lo ha registrado, es que hay un déficit respecto de la provisión del pago a proveedores. Es que BOA es una empresa pública y en reiteradas oportunidades, no solo nosotros, no solo quienes hablan, sino ya esto es Vox Populi, el mundo boliviano se ha dado cuenta que la empresa pública no sirve. Es como hace una semana, 2 semanas, la verdad me sorprendo al leer en la prensa cuando dice que MAPA subió, la empresa municipal de alimentos, subió el precio del arroz. Así, subió el precio del arroz. ¿No se supone que esa empresa pública, EMAPA, fue creada cabalmente para mantener el precio en ese alimento? Entonces hay una serie de contradicciones en el gobierno. Y en esto del BOA de verdad me preocupa, porque es una pena que Bolivia en materia de transporte aéreo no esté a la altura de otros países. Y admiro, y lo digo públicamente, lo que ha acontecido en la República Argentina, para no ir muy lejos, porque Aerolíneas Argentinas, de ser una empresa pública, deficitaria también, está perdiendo ya ese peso, esa, no diré soberanía, sino esa magnitud que tenía, porque ya hay otras empresas aéreas, porque Javier Milei ha dispuesto la apertura a los cielos abiertos, eso es libertad económica, y creo que eso le va a hacer bien a la República. ¿Y por qué a Bolivia también no le haría bien? Bolivia necesita eso. Y al comenzar el comentario de esta nota, también me refería a que este problema de los incidentes de Boliviana de Aviación tiene otros efectos colaterales, al margen de lo que sufren y no tienen explicaciones y de verdad se le trata de la peor manera al usuario, es el tema turístico. Porque en este momento hay que reconocer que el único aeropuerto que recibe vuelos extranjeros así con mayor frecuencia es el aeropuerto Bienville de la ciudad de Santa Cruz. En segundo lugar, la ciudad de La Paz. Pero el aspecto turístico, o el área turística, si vale el término, es el área donde más está recibiendo este tipo de problemas como emergencia del mal servicio que da Boliviana de Aviación. Yo hago votos como ciudadano boliviano y desde este programa Facetas porque esto cambie. Estoy seguro que esto no ha de ser posible en los próximos meses. Esto tendrá que pensarse seriamente a partir de 2026 y ojalá este 2025 no suceda nada. Porque reitero, hay necesidad primero de un cambio de gobierno, en el sentido de que no tiene que ser del movimiento al socialismo. Porque la óptica que tiene este partido lamentablemente es pésima, es negativa, frente a los muchos problemas que tiene Bolivia, que ese mismo partido lo ha creado, y en el caso específico de Boliviana de Aviación, tiene un concepto totalmente raro. La creación de lo que todos sabemos de empresa pública como es Boliviana de Aviación no ha dado ni va a dar buenos resultados. Se lo está viendo. No es un comentario personal de quienes hablan. Esto es Vox Populi. Entonces, el próximo gobierno será don Manfred, será don Puto Quiroga, será Samuel Doria Medina, no sé.
pero no tiene que ser del MAS, así que hay que hablar claramente. Tienen que darle otra óptica a este tema de boliviana de peso. Posiblemente digan esos candidatos que hay que hacer una reestructuración de la línea bandera. No sé hasta dónde será línea bandera BOA, porque para mí la única línea bandera de Bolivia fue el Yoder Bolivia. Y fue por muchos años. Es como decir, y discúlpeme a quienes les gusta el fútbol, a mí también me gusta, pero es como decir que en Bolivia hay varios clásicos en el fútbol. Sí, hay clásicos regionales, inclusive clásicos regionales de fútbol que salen más allá. Pero a Bolivia, el plano futbolístico, y si hablamos de clásicos, se conoce simplemente a un solo, al clásico entre Bolívar y Diestro. Perdónenme los de Oriente Petrolero, los de Blooming o de los otros clubes que conocemos. Así como en la Argentina, el único clásico que es así clásico en todo el sentido de la palabra es Boca Juniors y River Plate. Y en el tema de aviación, el tema de línea aérea bandera de Bolivia, era yo del gobierno. Evidentemente han habido problemas, hasta alguna vez accidentes, como la tragedia aérea de Biloco en 1969, por ejemplo, lo que yo conozco con el Yoder boliviano. Eso es parte de la vida de un accidente, pero un accidente es una excepción. Y en Bolivia, gracias a Dios, que con el BOA no existe todo eso. Y no tiene que suceder. Pero no puede ser que se diga que es la línea aérea bandera de Bolivia y se pretenda decir, ojalá esos políticos que no digan hay que reestructurar. Yo pienso que a BOA hay que liquidar. Esa empresa tiene que ser liquidada y tendrá que darse apertura a otras líneas aéreas extranjeras que vengan a operar a territorio boliviano. Y si hay suerte de que BOA pueda ser reestructurada y mejore los servicios, en buena obra. Pero no permitir que BOA sea la única línea aérea. Que exista BOA para, digamos, tener una solución equitativa, que mejore el BOA por vía de aviación, pero que compita comercial y sanamente con otras líneas aéreas. Porque en este momento hay el 80-90% del tráfico aéreo de pasajeros en Bolivia está a través de BOA. Eso es monopolio y es un malo, y el servicio es malo. De este tema también ustedes, señoras y señores, tienen todo el derecho de hacer su comentario, porque estamos seguros que muchos de ustedes tuvieron un avión, quizás renegando porque si el vuelo era programado para tal hora no se llevó a cabo. Pero también ha existido, yo lo he visto, en muchas oportunidades, el horario de salida o de llegada se ha tenido. Eso nadie va a discutir, pero sí se han tenido muchas veces. Entonces queda con ustedes, señoras y señores, hacer su comentario respecto de ese tema que hoy se lo pone en tapete, facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Hernández. Seguimos con otros temas aquí en este programa, pero vamos a seguir hablando de temas económicos. Quizás las cifras a mucha gente confunda, pero estoy seguro que las cifras no mienten. Si 2 más 2 es 4, es indiscutible. No puede decir alguien es 3 o 5, es 4. La producción de crudo no deja de caer y la importación de diésel ya representa el 90% de la demanda interna. Esto es lo que nos ofrece a nivel nacional e internacional EJU en una nota del pasado 28 de este mes, enero 2025. Y dice, esta fuente, Visión 360, escrita por Marco Antonio Belmont. Mientras que la producción de petróleo bajó de 18.640 barriles en 2014 a 6.403 barriles en 2024, un dato hasta octubre, la comercialización o demanda de diésel se disparó a 15,5 millones de barriles en 2023 y a 11,9 millones de barriles el año pasado, y un 90% debe importarse, informó el Ministerio de Economía. Es un dato para los bolivianos que nos tiene que interesar. Los datos expuestos en la rendición final de cuentas de esa cartera de Estado realizada la anterior semana revelan que en 2014 la demanda de diésel era de 11,9 millones de barriles y solo se compraba del exterior el otro 50%.
pero en 2023 de los 15 millones de barriles comercializados, un 86% se tuvo que importar. En el caso de la gasolina, en 2014, la venta alcanzó a 8,8 millones de barriles, pero internamente el país lograba procesar en las refinerías de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos el 78% de los requerimientos y solo se internaba del exterior el 22%. Para 2023, la comercialización se disparó a 14,5 millones de barriles de gasolina, de los cuales el 56% se tuvo que importar. A octubre de 2024, la demanda fue de 12,2 millones de litros y más de 60% se debió comprar de afuera. Aumentan las necesidades de carburantes en el mercado interno, dice el informe, pero la producción de petróleo, que en 2014 alcanzó un récord de 18.640 barriles, en los años posteriores comenzó a declinar de forma constante y en 2023 bajó a 8.600 barriles. En octubre del año pasado, la caída se profundizó y solo se procesaron 6.403 barriles, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía. La producción de hidrocarburos continúa cayendo debido al agotamiento de las reservas por la insuficiente inversión en exploración y el volumen comercializado de combustibles importados es cada vez mayor, precisa esa cartera de Estado. Desde el año pasado, en diferentes regiones del país escasea la gasolina y diésel, aunque desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos se insiste que hay una sobredemanda. ¿Qué les parece esa información? También preocupante, porque dice que la producción de crudo no deja de caer y la importación de diésel ya representa el 90% de la demanda interna. El gobierno del MAS, que llegó al poder cuando la economía de Bolivia estaba solvente, cuando los gobiernos, como ellos lo llaman, neoliberales, según ellos, manejaron mal el Estado, le entregaron al MAS ese Estado con buen dinero y en estos más de 15, 16 años, ese dinero, como dijo Jorge Quiroga Ramírez, así en esos términos un tanto vulgares, se lo farrearon. Ese dinero se lo gastaron. Y hoy lo que de verdad pone de mal a la ciudadanía consciente, desde luego, es que gran parte de ese dinero se está empleando en cargos para los empleados públicos. Obviamente ellos tienen derecho a trabajar, pero crear cargos públicos donde no existe necesidad de que hayan esos cargos o crear nuevos cargos, inventarse nuevas secretarías, viceministerios, etcétera, etcétera, solo para satisfacer a los militantes de un partido, es un crimen contra la economía de Bolivia. Pero así están las cosas. Este tema de la escasez de diésel y gasolina, obviamente en este momento hay filas, se está cargando los carburantes, pero como ustedes acaban de darse cuenta numéricamente, sobre todo para la producción de diésel, la sobredemanda en el mercado interno llega al 90%, y cada vez ese dinero es más fuerte. Es decir, hay necesidad de un dinero que Bolivia no tiene. ¿Qué les parece ese tema? También merece un comentario por parte de ustedes. Y quiero acabar el programa de hoy en facetas en el canal de YouTube de Marcel Durán Fernández, haciendo conocer lo que en esta semana, esto ha ocurrido el pasado 27 de este mes, ya no fue sorpresa para muchos, porque esto se veía venir y todavía puede haber más en esta gestión. Eso también tiene que preocupar. Tiene que preocupar a los candidatos para el próximo gobierno. Porque no solamente es decir, voy a disminuir los feriados, no solamente hay que decir, voy a cesar algunos ministerios o solamente va a haber estos ministerios, etcétera, etcétera. Aquí se tienen que adoptar soluciones estructurales, pero no va a ser nada fácil, ni tampoco esas soluciones estructurales para reactivar a Bolivia van a venir a partir del 2026. Eso, si alguien habla, está hablando de demagogias o está soñando despierto. Pero estos temas tienen que ser analizados seria y concienzudamente. Esta información reza lo siguiente, dice: Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación crediticia del mundo, redujo la calificación de Bolivia de CCC a CCC-.
Expertos consultados, y esta información tiene su fuente en el Deber de la ciudad de Santa Cruz, señalaron que esto complicaría aún más el acceso al financiamiento externo, en tanto que desde el gobierno rechazaron la calificación asegurando que la misma es limitada. No hay peor ciego que el que no quiere ver o no se puede tapar el sol con un dedo, yo les digo. Roger Vanegas, economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, señaló que la baja calificación otorgada por la agencia de calificación afecta al gobierno, además de las empresas e instituciones financieras, para que cumplan con sus obligaciones financieras a largo plazo, lo que implicaría una mayor probabilidad de entrar en default. Eso sí sería grave. Complicará más el acceso de financiamiento en mercados financieros internacionales, mayor costo, y la capacidad de crecimiento de la economía boliviana en el corto plazo, dijo el especialista a El Deber de Santa Cruz. También acotó que una de las mayores críticas de la agencia internacional es que no existe una señalización de medidas correctivas económicas y estructurales en el sector público, así como en la crisis de reservas internacionales que sufre Bolivia de manera crónica. Walter Morales, doctor en economía, manifestó que esta calificación implica un riesgo extremo o una probabilidad muy alta de incumplimiento de compromisos. La combinación de una posición de liquidez extremadamente baja, tensiones sociales, incertidumbre política y un entorno macroeconómico adverso colocan al país en una posición frágil. El riesgo del incumplimiento de deuda es significativo, mientras que los déficits fiscales persistentes y la falta de reformas y ajustes agravan la vulnerabilidad del país. Añadió que la valoración de los títulos bolivianos ya han empezado a deteriorarse y por ende a incrementar su tasa, lo que implica mayor costo de fondeo, no solo para el gobierno, sino también para el sistema financiero y empresarial boliviano en el exterior. José Gabriel Espinosa, economista liberal, dijo que esta baja calificación estaba prevista porque en su anterior revisión Fitch Ratings dijo que si la situación del manejo no cambiaba, lo que se venía era una baja en las calificaciones. Hoy en día estamos en una situación en la que esa calificación equivale a una alta probabilidad de incumplimiento de la deuda. Lo que está diciendo Fitch Ratings es confirmar la tendencia negativa que viene desde hace varios meses, además de que la probabilidad de impago se han incrementado, complementó. En un contacto con El Deber de Santa Cruz Radio, Antonio Sarabia, doctor en economía, dijo que la calificación CCC- es el último grado de alta volatilidad de riesgo que se tiene y por ello habría una gran posibilidad de que el país se vaya a la bancarrota. Eso es el default. Entrar en default, bancarrota, significa que el país no le puede pagar a sus acreedores. Entonces el país levanta las manos y dice, no puedo pagar mis servicios de la deuda, señaló Sarabia y recordó que la deuda interna y externa de Bolivia está alrededor del 80% del Producto Interno Bruto. Sobre todo lo que acabo de dar lectura, ¿qué dice el gobierno? El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que la calificación de Fitch Ratings no toma en cuenta los diversos indicadores de la economía boliviana y además excluyó de sus reportes el riesgo de no pago de la deuda externa. Seguimos honrando el servicio de la deuda externa de manera correcta y puntual, y ese es un elemento que no refleja exactamente Fitch. En los anteriores informes siempre decían que íbamos a entrar en una situación de impago. ¿Cuántos informes de Fitch yo tenía que refutar? Dijo en conferencia de prensa. Días antes, la cartera de Economía atribuyó la calificación Fitch Ratings a un análisis limitado y reduccionista y le acordó que cumple con sus obligaciones de deuda externa, lo que contradice sus proyecciones pesimistas que generan incertidumbres necesarias. Central la evaluación de la economía boliviana únicamente en los niveles de la Reserva Internacional, RON, omite la complejidad de un sistema económico dinámico, afirmó el Ministerio mediante una nota. No se puede tapar el sol con un dedo. Y si bien, bueno, sería grave, pero más bien no es así. Si bien se está pagando la deuda externa, pero el déficit fiscal, el tema de la deuda pública continúa vigente. Porque el tema de la deuda externa, así como su nombre lo indica, es una deuda que se tiene con acreedores internacionales. Y eso lo sabe muy bien el Fondo Monetario Internacional. Pero otra cosa es, económicamente hablando, el tema de que continúa incrementándose el déficit fiscal, que no tenemos un dato exacto de lo que en este momento significan las reservas de oro del Banco Central de Bolivia. ¿Por qué no hay dólares? ¿Por qué
ese constante sufrir de que no es normal la provisión de diésel y gasolina en Bolivia, todo tiene relación con esto. Por lo tanto, yo creo que pedirle con todo respeto al actual gobierno que ponga más seriedad a las cosas, porque el único que sufre al final es el ciudadano boliviano, somos todos nosotros. Y pedirle a los candidatos, futuros candidatos a la presidencia, a las agrupaciones políticas, pero responsables. Yo lo voy a decir siempre con todo respeto, pero con total seriedad. El próximo gobierno, espero no equivocarme, tiene que salir no del movimiento al socialismo. Porque el movimiento al socialismo, llámese Evo Morales, Luis Arce Catacora, y últimamente se está hablando del actual presidente del Senado, se dice que cambiarían las cosas. Eso es falso, eso es imposible. La visión del movimiento al socialismo es dogmática, económicamente hablando. La visión que tiene el movimiento al socialismo es estatista, es negadora de muchos derechos a los que tiene el ciudadano. Entonces, la visión del programa del movimiento al socialismo va en contrarruta frente a la economía que tienen muchos países del mundo y a los que, por supuesto, tiene derecho a ingresar. Por eso digo, los futuros candidatos tienen que tomar muy en serio esto. Y no decir, hay que ver el tema social, evidentemente. El tema social es importante, pero si se maneja bien la economía, el tema social va a ser diferente, no va a sufrir. Pero si solamente se ve con una visión estatista, negando su participación a la empresa privada, me parece que estamos equivocados. No soy fanático, no soy admirador de la empresa privada, pero sí soy defensor de la iniciativa privada. Porque lo que se tiene que valorar, señoras y señores, es la individualidad, es la capacidad que tienen las personas para desarrollar diferentes planes, diferentes acciones en el que se mueven. Esta capacidad no se ve cuando se está hablando de colectivismo, cuando se está hablando de muchedumbre, cuando se está hablando de la masa. Creo que tenemos que ser conscientes nosotros, los ciudadanos, y pedir a los políticos de que cambien su receta. Alguien dijo que el movimiento al socialismo está queriendo mostrar con Andrónico Rodríguez su más light, es decir, un más suave. No, señores. Respeto plenamente al presidente del Senado, el señor Andrónico. Pero el señor Andrónico, todos sabemos, políticamente ha sido formado por Evo Morales. Y la visión, por eso os decía, que tienen los masistas es eso. No salir del poder, quedarse a como sea, aferrarse del poder si es posible con uñas y dientes. Ahí está lo que está ocurriendo en Venezuela. Es lo mismo que estoy seguro que podría suceder en nuestro país y espero equivocar. Por eso, estos temas económicos tienen que ser, primero, de conocimiento de la opinión pública. Así hablar de verdad, hablar de frente con los temas económicos, no mentir. Y tienen que ser temas que concienzudamente, reitero y no me voy a cansar, tienen que tomar en cuenta quienes aspiran o tienen deseos de llegar a la presidencia de la República de Bolivia. Señoras y señores, quiero agradecerles por su deferencia a estos minutos de facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Este es un programa que se transmite desde Potosí, República de Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Agradezco muy de veras a quienes de manera periódica se suscriben a nuestro programa. Estamos muy contentos. Para nosotros, el número de suscriptores que tenemos es de verdad oro. Tiene mucho valor, porque sabemos que hay personas que nos escuchan, que nos ven, no solamente en Bolivia, sino en otros países del mundo. Y quiero siempre invitarles para que nos manden sus opiniones y aclararles que quien les habla no es dueño de la verdad, pero emite su punto de vista porque estoy en mi derecho como tal, como ciudadano boliviano, de conformidad a la libertad de opinión, sobre todo, que es un derecho humano y que está avalado a nivel internacional. Gracias, señoras y señores. Volveremos con facetas, reitero, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández,
con un programa similar a este, al viejo estilo de la radio, en cualquier momento. Mientras tanto, muchas gracias. Permiso, felicidades.